en esta mañana abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, para que no solamente con las palabras sencillas y humildes que nos dio nuestra querida hermana Alexandra, sino también con las interpretaciones que acabamos de escuchar, que ese corazón se alimente, que ese corazón se nutra, que ese corazón sienta palpitar el palpitar de Dios. Amén. Pedimos una palabra en especial sanadora para nuestro pastor. Amén. Sí, Señor. Sabemos que él se afana, y la Biblia dice que no lo tenemos que afanar, pero él se afana por estar aquí, por llevar palabra aquí, porque nosotros crezcamos en el Señor. Por eso también hay que buscar palabras de bendición para él, para que mejore su salud y que esté aquí con nosotros. Amén, amén. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a tener, no es un refrigerio. Titulé la palabra de hoy, nuestro arrepentimiento. Así que vamos a estar hablando sobre arrepentirnos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento descuida ha tenido que arrepentirse por algo que hizo o por algo que dijo? Eso mismo. Un segundito. Creía que con mis ojos podía ver, y hay que ser obediente para no pasar mucho trabajo y usar los lentes para poder leer con calma, porque si no me ganan que yo estar haciendo esfuerzo demasiado. Esto no es a causa mía, es a causa de la vejez, así que Ahora perdón. sí. Ahora, él hace, Él hace, eso es así. Él hace tiempo. Posiblemente ese arrepentimiento que tuviste te dio una lección. Sé que te puso triste, sé que te dio dolor. Lo más seguro hizo cambiar tu actitud hacia esa situación. Ahora, si ocurre así, cuando lo sentimos por otro hermano, ¿cómo reaccionamos cuando al que ofendemos es a Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando hacemos algo en contra de la voluntad de Dios? Para tenernos en la justa perspectiva, pasemos al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Y dice la palabra de Dios. Hechos 17, 31 y 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Espérate, 30. Pero di eso, que tengo los espejuelos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro hermano Pablo estaba presentándole el evangelio en Atenas, el centro cultural
de Grecia. Ahí donde era la sede de los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates. Además, Atenas era el centro religioso de toda Grecia. Allí se podía ir a adorar a cualquier divinidad. Ahí estaba nuestro hermano Pablo. Diariamente Pablo argumentaba en la sinagoga y en las plazas sobre Jesús. Tanto que le picó la curiosidad a los filósofos. Y ellos querían saber qué era esa nueva filosofía, esa nueva enseñanza que él estaba trayendo. Y lo cogieron y se lo llevaron al Areópago, que era como un teatro que había allí, donde se reunían para hablar sobre política y sobre religión, la gente que sabía. Ok, hasta ahí vamos bien. A Pablo, que le encantaba hablar de Jesús, atrapó la atención de su concurrencia, diciendo que eran ellos muy religiosos. Que ellos eran muy religiosos porque no querías insultarlos diciéndole que era muy supersticioso. Acuérdate que nuestro hermano Pablo era muy sagaz. Y le comenzó a hablar de la existencia de un ser que estaba más allá de su capacidad de entendimiento, al que ellos llamaban al Dios desconocido. Ese Dios que ellos adoraban sin conocerlo era el Dios que estaba Pablo hablándoles a ellos, y se los presentó como el Dios creador, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mundo, todo, el que no vivía en templos hechos por manos humanas, y quien prefijó el orden de los tiempos y su límite para hacer una cosa. En el versículo 27 de esa misma lectura te dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ellos querían tocar a Dios. Yo me acuerdo cuando chiquito, especialmente cuando me llevaban a las tiendas, el viejo, además del cocotazo, me decía: se mira con las manos y se toca con los ojos. No sé si a algunos de ustedes le dijeron eso alguna vez, pero a mí me lo decían con el coscorrón. Y yo trataba de mirar así también. ¿Cómo puede ser? Pero fíjate que aquí ellos querían palpar a Dios. Sabemos que Dios es espíritu, no lo vas a poder tocar. Pero Dios es tan bueno y tan bueno que Él te puso una cosa sencilla frente tuyo para que tú lo puedas ver. Y es toda la creación. Y con todo eso la gente sigue ciega. Mucha gente quiere palpar a Dios porque ni eso pueden ver la creación. Pero no lo pueden ver porque son ciegos a causa de la multitud de pecados que tienen en su vida. Siendo Dios el Dios creador, no se puede comparar con ningún mineral, ni se puede hacer expresión de imagen. No lo puedes hacer de hierro, no lo puedes hacer de oro, no lo puedes hacer de plata, de madera, de barro. Mira, porque Él fue el que hizo todo eso. Él sería rebajarlo. Hay una cosa que sí se parece mucho a Él. Nosotros, porque fuimos hechos a su semejanza. Pero a Él no lo podemos bajar a este cuerpo pecaminoso jamás. Pero Él es tan y tan misericordioso y es tan y tan bueno que nos envió a su Hijo Jesucristo para que aprendiéramos a través de Él, aprendiéramos a través de la vida de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, para así poder conocerlo a Él y poder reconciliarnos
nuevamente con Él, al solamente aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. ¿Y por qué razón tenemos que arrepentirnos? Yo no he hecho nada malo. Pero Él dice que tenemos que arrepentirnos y te da la razón en el versículo 31 que acabamos de leer, donde te dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, que viene el día del gran juicio a nosotros. ¿Cuándo es? Mañana, esta noche, ahorita, dentro de un año. No sabemos, pero te está advirtiendo. Te está advirtiendo que ya es hora de que te arrepientas. Ok. Pero ¿de qué tipo de arrepentimiento estamos hablando? Yo me puedo arrepentir de haberme comido un plato de morcilla sabiendo que va a caer pesado el estómago y que me voy a arrepentir de haberme saltado. Yo me puedo arrepentir de haberme comido 2 donas azucaradas por la diabetes. Yo puedo arrepentirme de haber bebido más de una Coca-Cola a la semana por mi diabetes. Pero de eso no es el arrepentimiento que aquí estamos hablando. Y que muchas veces nos arrepentimos de esas cositas bobitas. Ay, perdón, me comí. Eso no es. Eso no es. Para entender claramente de qué tipo de arrepentimiento estamos hablando, vamos a 2 de Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Versículos del 8 al 11. Segunda de Corintios 7, versículos del 8 a 11. Este es nuestro hermano Pablo hablándole a los corintios. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios del asunto. El arrepentimiento que es según Dios te va a poner triste, pero todo tiene un propósito. Pablo les envió esta carta pidiendo que se limpiaran porque estaban corrompidos. Había que buscar la manera que se limpiaran. Esta carta causó tristeza, ya que fue una carta bien fuerte. Los corintios se sintieron contristados en sobremanera, y esta es la tristeza que en sí causa el pecado. El pecado te va a causar tristeza. Este es el dolor que causa que te arrepientas de lo que hiciste. En el momento yo sé que no te dio ninguna tristeza. Después que lo hiciste, que te sentaste, diantre, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces que comienza alguien aquí adentro y aquí adentro a trabajar. Es un remordimiento tal que sientes que hasta tus entrañas se retuercen. Es un dolor que te llega al alma.
por el hecho de que pecaste. Como has podido notar, ya en este momento has aceptado el hecho que has pecado. No que hiciste algo malo, no. Ahora estás consciente de que cometí un pecado. El aceptar que he pecado me va a quebrantar. Me humilla porque sé que he fallado. Le he fallado a mi Dios, al que me dio la salvación a través de su Hijo. Le he fallado a mi hermano mayor Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, por mis pecados. Y yo vuelvo y peco. Maldito yo. Es que quiero volver a crucificar a Cristo. Es que quiero volver a causarle la muerte. No, no, eso no es lo que yo quiero. El arrepentimiento significa responsabilizarme por el pecado y decidirme a cambiar de actitud. Repeat with me. El arrepentimiento significa responsabilizarme por mi pecado y decidirme a cambiar de actitud. No es fácil, porque esto es débil y hay que pedir auxilio. Y como decía Alexandra, muchos de nosotros queremos vivir la vida, como decía Richie Ray y Bobby Cruz, a mi manera. A la manera de Dios. Y eso no es así. De la manera de Dios. Pero nos podemos preguntar, ¿cuántas veces hemos quedado atrapados en el ciclo de la culpabilidad? ¿Qué rayo es eso? El ciclo de la culpabilidad consiste en confesar siempre el mismo pecado. Ay, Padre, en esta semana he desobedecido a mi mamá y a mi país 20,000 veces. Esta es la tercera vez que cojo un bolígrafo que estaba allí, yo no sé de quién me lo llevé. Esta semana, sarcásticamente, hice que mi mujer o que mi esposo se saliera por el techo. Oye, me reí. ¿Cuántas veces hacemos eso? Le dije a mami que no, que le iba a sacar la basura. O perdón, le dije que sí, después no la saqué. Confesar siempre el mismo pecado. No, y le decimos a Dios que lo lamentamos y que prometemos que no lo cometeremos otra vez. No pasan 24 horas y ya estamos otra vez haciendo el mismo pecado. Como Pedro. ¿Nos arrepentimos? Pedro ¿Eso es arrepentirse? Claro que no. botó el gallo 3 veces. Claro que no. Lo he confesado decenas de veces, pero aún no tengo la victoria sobre ese pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa partecita, limpiarnos de toda maldad, la hace Dios. Te perdona y te limpia. Si tú quieres. Eso es si tú quieres. Porque venimos aquí y rogamos, Señor, 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 y cuando salimos allá afuera, no, yo no puedo vivir sin este pecado. Lo volvemos y lo atrapamos, lo volvemos y lo agarramos, lo volvemos y lo hacemos. Ahora, el arrepentimiento verdadero es producido por la gracia soberana de Dios. Y sin esa gracia, todo esfuerzo que tú hagas no vale de nada. Y esto es
posible por la fe. Por lo tanto, el arrepentimiento es casi un don divino. El mismo evangelio que nos llama al arrepentimiento lo produce. Es el instrumento que utiliza Dios. Vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Y dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios, solamente Dios es el que produce el arrepentimiento en ti. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Aquí te lo dice más bonito. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Dios mantiene firme esas promesas. Somos nosotros los que fallamos. Sencillamente somos nosotros. Muchos han convertido la confesión en una repetición mecánica de sus defectos. Repiten lo mismo cada vez. Ay, Señor, perdóname porque hice esto. Vuelven al otro día. Ay, Señor, perdóname porque hice esto. Observa que la verdadera confesión significa coincidir con Dios en que lo que Él llama pecado es pecado. Tú coincides con Dios. Sí, Señor, es verdad. Eso que tú dices que es pecado, eso yo lo hice. Y ahora sé que es pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento es darle la espalda al mal. Es un cambio de 180 grados. Le das la espalda. Es por lo tanto necesario que, sabiendo que nosotros somos blanditos de corazón, somos débiles, tenemos que tomar la decisión de decir: por el poder del Espíritu Santo le doy la espalda a mi pecado, porque por tu fuerza, por mi fuerza, nada podemos lograr. Y tenemos que estar, como decíamos ayer, el proceso para poder arrepentirnos. Seguir los pasos para poder arrepentirnos. El Evangelio da un mensaje sencillo y claro. En cada momento y cada vez que cometas algo, que te das cuenta que estás haciendo algo que no está bien hecho, pídele perdón al Señor. Oye, y el Señor te va a perdonar. Cada vez que le pidas perdón, Él te va a perdonar. Él te añade una frasecita, como le dijo a la mujer que cogieron en adulterio: no peques más. Una frasecita corta: no peques más. Él no te da un contrato para que tú firmes: ok, le prometo a Dios no voy a pecar más. Ni te pone a poner la mano sobre la Biblia a prometer: no voy a pecar más. Él sabe si tú vas a pecar o no, pero a Él le agrada ver que en ti está la humildad sencilla de corazón, que te arrepientes y que vas a tratar de no cometer más ese pecado. Es importante señalar que esto no significa que voy a vivir entonces licenciosamente, haciendo de nuevo lo que me da la gana. Porque el Espíritu dentro de ti tiene el poder transformador, y lo que tú se supone que estés haciendo es agradar al Señor
con todo lo que tú hagas. Y la palabra que no nos gusta, obedecerle fielmente a Él. Como creyentes debemos reconocer que la fe, la confesión y el arrepentimiento son bases, son necesarios para mantener nuestra relación con Dios. Fe, como lo dijo nuestra hermanita en la lectura que dio, es creer en Dios, es creer. No lo veo, pero sé que Él está, porque lo siento en mí. La vida de fe exige mucho. Que tú estás orando, que tú estás trabajando, que tú estás sirviendo y que tú estás manteniendo tu corazón limpio de pecado. ¿Y cómo lo consigues? Con la confesión y con el arrepentimiento. Por eso van juntos. Fíjate que cuando confiamos en el poder de Dios para perdonar, esto nos da confianza para perdonar, para exponerle el pecado a Dios. Aceptamos que hemos pecado, por lo tanto, Él nos va a perdonar. Lo aceptaste. Sí, Señor, yo violé tus ordenanzas, violé tus mandamientos. Sí, lo acepto. Perdón. Ya llegaste a mitad del camino. Lo confesaste. Y esta fue la parte que más trabajó en mí. Dice, no podemos buscar su perdón hasta que estemos dispuestos a identificar nuestro pecado y reconocer pues que afecta a nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios sabe todas las cosas. Sabemos que Él sabe todo lo que nosotros hacemos. La confesión necesita saber de ti, que le digas los detalles de cuál fue el mal que hiciste. De la misma manera que nosotros guardamos las cosas en nuestra mente y nos crean una carga y arrastramos con ella, eso mismo es el pecado. Cuando tú confiesas tu pecado al Señor, tienes que sacarlo. Él espera oír cada detalle de lo que ocurrió. Y en mí el Espíritu Santo estuvo trayéndome cosas que yo ni me acordaba. Y saca cosas. Y yo, pero Señor, van a seguir. Y eran que me aparecían en la mente. Yo no las estaba llamando. Aparecían en la mente. Y uno dice, qué buen hijo de mamá fui yo. Carambita, que muchas cosas no buenas hice. Y por todas hay que pedirle perdón y arrepentirse. Son esas cositas guardadas. Él espera que tú le digas con detalle cuál fue el mal. Oye, y eso te da dolor. Te da un dolor inmenso. Y de ese dolor viene entonces el quebrantamiento. Ahí te rompiste por completo. La confesión estará incompleta si no nos arrepentimos. Pero si ya yo le dije, ok, ya tú le dijiste, ya tú confesaste el pecado, ahora tienes que arrepentirte del pecado. Por eso se dice que el arrepentimiento duele. Estás confesando que violaste las reglas. Ahí es donde nuestro orgullo se duele, porque decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y esa vida que llevas es reflejo de lo que hay dentro de ti. Por eso nos duele tanto. Y ese dolor causa que nos humillemos a Dios en arrepentimiento
para que nos perdone. Sin embargo, el arrepentimiento está cada vez más alejado de nuestra sociedad. Como dicen por ahí, me vale, me arrepiento, me vale. Ya que hoy en día se estima más la tolerancia y la condescendencia y todo lo que nos haga sentir bien. Somos tolerantes muchas veces con el pecado, condescendemos con el mal que está haciendo el otro. Yo no vi nada, déjalo por ahí, yo no me enteré. Eso es ser tolerante, eso es ser condescendiente. La tolerancia y la condescendencia puede atraparnos, y esto es destructivo para el creyente. Claramente en la Biblia tenemos dos ejemplos, dos ejemplitos de lo que es la condescendencia y la tolerancia. Esta tarde, cuando lleguen a su casa, pueden ponerse a leer Josué 9, del 3 al 21. Yo le doy un resumen. En ese pasaje habla sobre los gabaonitas que querían hacer una alianza con Josué. Ellos vivían cerquita de donde estaba Josué, pero le fueron con el cuento a Josué de que ellos venían de lejos. Consiguieron la ropa más desgastada que encontraron, las chancletas media rotas, las tinajas de agua y de vino más viejas que encontraron, y se fueron a donde Josué y le dijeron que querían hacer pues juntarse, una alianza, que si esto, si lo otro. Y por la apariencia, por lo que se vio, Josué aceptó. En ese pasaje hay un versículo donde se dice por qué hicieron mal. El versículo 14 nos da la razón de por qué los israelitas fueron engañados. La razón: no consultaron a Jehová. Muy sencillo. Sí, que se hicieron amigos, hicieron la alianza, pero al día o a los 2 días, cuando Josué se dio cuenta del engaño, no los mató, pero los hizo esclavos, que es más o menos lo mismo. El otro ejemplo de tolerancia, de condescendencia, viene de nuestro rey Salomón, el que con mucha sabiduría dirigió al pueblo israelita. Las mujeres hermosas fueron su perdición. Al igual hacía alianza con este pueblo, hacía alianza con aquel pueblo, y se casaba con la hija del rey de este, se casaba con la rey. Pero todos ellos eran idólatras, eran paganos. Y las nenas, como ahora eran esposas, iban y le envían el orejita al rey: mira, permítenos un lugarcito allí en el monte para adorar a nuestro Dios. Y él, medio salamero: vete para allá, haz lo que tú quieras. Y así su corazón se fue alejando del Señor. Tolerancia, condescendencia. Hoy día sabemos todo lo que está pasando con diversas organizaciones que luchan por igualdad de derechos, ignorando que los derechos son para todos los ciudadanos. Ellos quieren más derechos de lo que ya se tienen, pero para ello buscan eliminar de los derechos constitucionales a la libertad religiosa, queriendo coartar la libertad de la expresión religiosa de los religiosos. Mucha gente pregunta qué se puede hacer, porque con esta gente no se puede argumentar, y no debemos de ser contenciosos contra ellos. Pero tenemos un ejemplo en la Biblia, claro, bien sencillo. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Se mantuvo firme en sus convicciones y fue perseverante y ferviente en la oración. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, dice la gente. Vamos a 1 de Timoteo. La 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, o sea, por el presidente, por los gobernadores y por todos los que están en eminencia, el Senado, la legislatura, los dirigentes de diferentes organizaciones y agencias, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo haremos. Tenemos que hacerlo. Hay que orar. Hay que orar y hay que orar. Sabemos que muchos hombres malvados, cuando se ven cerca del peligro, o sea, cuando ven que los van a atrapar o que los van a matar, comienzan a pedirle misericordia a Dios. Ay, veo tan machitos que se veían. Cuando ven la pistola que está apuntando a ellos, entonces sí que les cambia el cuento. Pero esto no quiere decir que se hayan arrepentido. El arrepentimiento no es un sentir, no es sentirse miserable o atribulado, no es remordimiento. Para ser drástico, no podrá satisfacer las demandas de Dios para el arrepentimiento. Como dice mucha gente que ofrecen el fruto de su cuerpo. Ah, que yo ayuno toda esta semana, voy a hacer una huelga de hambre. Se ponen a flagelarse, castigándose. El Señor, eso no, nada de eso le llama la atención. Ahí no estás haciendo nada. Muchos dicen que este dolor te causa tristeza. Ok. Le da tristeza al haber pecado. Pero en esta tristeza no es la que te habla Pablo. Si tú te fijas en la cárcel, están todos tristes. ¿Estarán tristes porque pecaron o porque los agajaron? El arrepentimiento sí te da tristeza. Pero es una tristeza que causa agonía en el alma por haber pecado. Por eso es que confesamos y pedimos el arrepentimiento. El arrepentimiento es poner tus pensamientos del lado de Dios. En ti debe haber primero un cambio de intelecto, en tu entendimiento, en tu forma de pensar. Ya no debes de pensar como le dijeron a Alexandra: yo me valía por mí mismo. Pero tú no estás solo, tú eres de Dios. Así que tu intelecto tiene que ser pegado al de Dios. Debe haber un cambio de sentimiento. Somos sentimentales al extremo. Especialmente cuando se nos sale una uña, nos arrancan una uña, casi no gritamos. Somos sentimientos. Porque es lo que me duele a mí. Oye, y si estás haciendo algo que le duele a aquel. Cambios en sentimiento. Debe haber un cambio de voluntad. Y aquí pasamos a esa frase que le decimos libre albedrío. Ese chip se supone que lo desconectemos. Porque ahora se supone que tú no hagas tu voluntad, sino que hagas la voluntad de Dios. Nosotros casi siempre lo ponemos en pausa. Por si acaso aparece algo en que pues yo tenga duda. Y ahí es donde volvemos a reparar. Nosotros mismos somos los que causamos que reparemos. Y además debe haber un cambio de acción. Si las circunstancias están bien, estamos gozosos, felices. Si las circunstancias no están tan bien, ya tú sabes que tenemos la cara montada. Pero ¿qué es lo que te dice Pablo? Que yo sé contentarme estando bien y sé estar contento estando mal. Porque mi vida solamente depende de Dios. Amén. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Entonces podemos entender que el arrepentimiento consta de tres aspectos. Tres aspectos muy sencillos. Número uno, la convicción. Sé que he pecado. Revisé Éxodo 20 y encontré que mi pecado está ahí dicho. Sé que he pecado. Coincido con el Señor que mi actitud es de pecado.
Número 2, contrición. Esa tristeza que surge en nuestra alma por el conocimiento que he pecado y me lleva a la confesión. Ese dolor, ese quebranto me lleva a la confesión, y de la confesión vamos al arrepentimiento sincero y humilde de estos pecados. ¿Que da trabajo? Sí, da trabajo, porque tú estás rebuscando un corazón que el Señor quebrantó, que el Señor rompió, y tú ahí estás buscando, estás expulgando. No, hermano, tienes que expulgar. El Espíritu Santo te lo va sacando y te lo va poniendo aquí en la mente. Y tú puedes pasar el videotape completito, y en aquel tiempo no había cámara de grabación, solamente era la fotográfica. Y tú dices, diantre. Pero eso duele, duele profundo. Y el tercer paso es el compromiso de actuar. Compromiso de actuar. El arrepentimiento es total cuando una palabrota, comprometernos de todo corazón a apartarnos de nuestra vieja conducta. Ayer en la clase de liderazgo también utilizamos la palabra comprometernos. Aquí se utiliza comprometernos. Cuando tú te bautizas se usa la palabra comprometernos. Cuando tú aceptas a Cristo utilizamos la palabra comprometernos, porque es comprometernos con Él, a seguirlo a Él, a regirnos por Él, no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que Él da. Ese es el compromiso. Así es, así es. Dios sabe que no vivimos perfectamente, pero Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado, correcto, y que sea obediente a su palabra. Arrepentimiento. En la Biblia hay uno que lo mandaron a enderezar el camino antes que llegara Jesucristo, que señalaba con el dedo, vestidos en piel de animales y medio tosquitos: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa era la forma de Juan el Bautista. Ahora, analiza esto. Multitudes de personas viajaban al desierto largas distancias para arrepentirse y ser bautizados. Es decir, con mi caminar como de aquí a Canóvana, que allá entonces era el desierto, allá estaba el río Jordán, no estaba la guagua, no estaba la ama, había que ir a patita. Pisa y coge, písame el calle y tú verás cómo vas a coger. ¿Por qué tantas personas pasaban la molestia y la inconveniencia de viajar largas distancias? Si le iban a gritar, si las iban a avergonzar, no tiene sentido, porque a las personas no les gusta la censura, y menos que la censura sea en público. Nos apapachamos, nos avergonzamos. Si el llamado de arrepentimiento de Juan era un grito airado y amenazado, no es probable que alguien se interesara en participar, ya que sabemos que la gente va a los sitios donde le van a decir lo que ellos quieren que le digan. Eso es lo que vemos comúnmente a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué estaban tan ávidos de arrepentirse mientras que nosotros somos tan renuentes a eso? Ya solamente con el oír, y acuérdense, la fe por donde viene, por el oír, y estas historias se iban llevando de sitio en sitio, la gente hablando de qué era lo que ocurría allí, qué pasaba allí, y el Espíritu Santo tú no sabes cómo trabaja, y ya en el corazoncito de muchas de esas personas ya había como unas avispas picándole, las avispas del Señor las estaban picando y le estaban redarguyendo y estaban, yo tengo que ir a ver qué es eso, yo quiero ver qué pasa ahí, yo me quiero bautizar, y salían y arañaban para allá.
El Señor tiene sus formas y sus maneras. Y trata a cada sociedad y a cada individuo de forma particular. Muchos dirían, no, que ellos van para allá para poder chismear de la confesión que hagan, muchachos, después hacemos fiesta acá. Pero no, el corazón de toda esa gente iba para allá era porque sí había sido estremecido, sí había sido tocado. Finalizamos entonces con el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Y este se ha visto en diferentes maneras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vean bien la segunda parte. Para que anunciéis. Para que anunciéis. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido. No es que seamos orgullosos, pero ha sido escogido entre millones de millones de millones de personas. Fíjate que Jesús los iba a enviar, cuando empezó a enviarlos de dos en dos a ministrar. En Marcos 6:12 nos dice que predicaban que los hombres se arrepintieran. Esa es la misma predicación que debemos llevar a cabo nosotros, que la gente se arrepienta de su mal proceder y que vayan en arrepentimiento hacia Cristo. Nación santa. Diantre, yo como yo me he portado, llegaré a ser santo. Pues fíjate, Dios es santo. Por lo tanto, espera que lo que ha engendrado el Espíritu en nosotros sea semejante a Él. Amén. Por lo tanto, Él espera que nosotros seamos santos. Difícil, pero no imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Nosotros somos los que somos los difíciles. Pero esta es la más que me gusta. Pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados con la sangre del Cordero, ya que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y una analogía. Aquí hay muchas madres, y me imagino que muchas de estas madres han parido. Y el bebé cuando sale, además del agua de la bolsa, el líquido amniótico, también sale bañadito en ¿qué? Sangre. En sangre. Visualízate tú al nacer de nuevo, que mataron a Cristo y con esa sangre te bañaron. Amén. Fuiste ungiste con la sangre de Cristo que murió por tus pecados y a ti te naces limpio de pecado. Santo. Así es. Gloria a Dios. Así que seamos agradecidos y honremos a quien nos redimió. Termino mi exhortación igual que la pasada predicación con Oseas 14:9, que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Nuestro arrepentimiento no es porque somos licenciosos pecadores. No. Nuestro arrepentimiento es basado en una humillación sincera por haber pecado y haber ofendido a nuestro santo Dios. Es pedir la misericordia de Dios, que aunque tratamos y ponemos nuestro empeño en no pecar, no podemos y necesitamos de su Santo Espíritu para poder lograrlo. Permitamos que nuestra voluntad sea dirigida, guiada y gobernada por Dios, y de seguro todo será diferente. Aleluya. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que esta palabra haya sido penetrante en su vida y que el arrepentimiento venga del corazón. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Dios.